En esta píldora 4 voy a comenzar de nuevo por el teorema de Gauss-Markov, que es enormemente importante, es la justificación de que se use el mínimos cuadrados ordinarios como estimador y se use también para hacer inferencia. Lo que dice el teorema de Gauss-Markov es un teorema del siglo XVII, un teorema todavía válido, pero muy antiguo, es que bajo los supuestos 1 al 10, que estuve comentando en la otra píldora, del modelo de regresión lineal, los estimadores beta 1 y beta 2 estimados tienen la varianza más pequeña entre todos los estimadores que son lineales e insesgados de los parámetros. O sea que si a uno le gustan los estimadores lineales y también insesgados, entonces debe de quedarse con el estimador de mínimos cuadrados porque es dentro de la clase de estimadores lineales insesgados es el mejor, el más eficiente, el que tiene una varianza más pequeña, o sea, el más preciso. Otra propiedad interesante de los estimadores de mínimos cuadrados es la normalidad. La normalidad se da siempre que tengamos que los errores son normales. En la práctica los errores nunca son normales, con lo cual pues ese resultado de normalidad no se va a dar, pero se va a dar de forma aproximada. O sea que en muchas situaciones en las que podemos aplicar el teorema central del límite, vamos a tener normalidad de los parámetros estimados, que es en lo que nos basamos para hacer la inferencia. O sea que la normalidad bien, está bien si la hay, pero si no la hay, podemos todavía salvar el problema de inferencia utilizando teoremas centrales del límite que nos van a asegurar la normalidad asintótica. Asintótica quiere decir aproximada. O sea que nosotros vamos a trabajar siempre como si beta 1 y beta 2 estimados fueran aproximadamente normales o exactamente normales. O sea que eso es una tranquilidad. Podemos hacerlo siempre con tranquilidad. Otras propiedades interesantes de los estimadores, y en particular de mínimos cuadrados ordinarios, es que son insesgados. Insesgados quiere decir, si miran ustedes los gráficos que hay a la izquierda, insesgado quiere decir que está centrado en el verdadero valor, en este caso en el centro de la diana. Está centrado en el verdadero valor. Los tiros se acumulan en torno al verdadero valor. En la parte de arriba del gráfico tienen que es insesgado y preciso porque están todos los tiros ahí agrupaditos en torno a la diana. Y luego abajo tienen otros tiros que también están centrados, pero son imprecisos. O sea que hay un error grande en cada disparo, una diferencia importante entre el centro, que es la diana, y los valores concretos que se obtienen cuando se producen diferentes disparos. Fíjense que esa idea intuitiva de que uno está disparando con un fusil, esa es la idea correcta. ¿Y por qué unas veces uno acierta más y otras menos? Pues en muchas ocasiones es por casualidad, pero lo importante es tener un fusil que apunte bien, que apunte con precisión y sin sesgo. Y esa es la idea. Queremos estimadores que sean precisos y que no tengan sesgo. Y este es el estimador de mínimos cuadrados ordinario. Hay otras propiedades muy interesantes también de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Y el primero, que uno casi siempre se olvida, pero es que los residuos suman cero. Muy importante saber que los residuos suman cero porque eso nos ayuda a obtener un montón de resultados diferentes. Es la media muestral de los residuos es cero. Eso ocurre siempre
que hay una constante dentro de los regresores. Si no hay constante dentro de los regresores, puede ocurrir o no ocurrir, pero en general siempre vamos a mantener una constante entre los regresores y por tanto siempre vamos a tener este resultado de que los residuos cuando se suman su suma es 0. Otra propiedad muy interesante es que los residuos son ortogonales a las variables explicativas, o sea que en las variables explicativas ya no hay más información, no queda información para ayudarnos a entender los residuos, porque ya los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios han extraído toda la información. Eso es lo que significa. Los residuos son ortogonales a cada una de las variables explicativas. Luego, además de eso, los residuos son ortogonales a la Y predicha, o sea que no hay nada en los residuos que nos ayude a predecir la variable Y, sino que ya esa relación, digamos, está agotada, ya no hay nada que nos ayude a predecir ni a entender los valores de Y predicha en los residuos, o sea que los residuos ya no tienen información, aunque veremos que hay alguna excepción especial, pero no es lo que yo les quería contar ahora. Luego, otra cosa que es una curiosidad más bien, y es que la línea de regresión pasa por la media de las Y y la media de las X, y que los residuos son una función lineal de los errores. Aquí tienen otra propiedad más, y que nos dice que dado que los residuos son ortogonales a las X, los residuos son ortogonales a las variables explicadas, a la Y, y consecuentemente la variación total la vamos a poder dividir en dos partes. La variación total de Y la vamos a poder dividir en dos partes. Una, la parte correspondiente a la variación de Y en torno a la media, y otra, la variación de los residuos. O dicho de otra forma, podemos descomponer la variación total de la variable Y en una parte explicada y otra parte no explicada. La parte explicada viene dada por los Y estimados, y la parte no explicada viene por los residuos. Y esa es una forma intuitiva de ver cómo la variación total de la variable dependiente se descompone en dos partes. Una, la variación de la variable explicada, y otra, la no explicada, que son los residuos. O sea que tienen como tres componentes diferentes que tienen esa relación entre sí cuando hay una constante. Entonces aquí en esta transparencia 6 ven que dice que si el modelo tiene constante, entonces tenemos que la suma total es igual a la suma explicada más la suma residual. Y eso es una curiosidad que vamos a ver ahora enseguida, que es muy importante a la hora de entender relaciones entre diferentes modelos, básicamente. O sea que lo que dice ahí a la izquierda arriba es la suma total es igual a la suma explicada más la suma residual. Y eso es siempre que haya una constante entre los regresores. Si no hay una constante, la relación no se da en absoluto.